Bienvenidos a un nuevo episodio de Read to Lead, del espacio donde leemos los mejores libros de negocios para emprendedores y los discutimos con quienes están construyendo compañías de verdad. Hoy me emociona muchísimo presentarles a nuestro invitado, Juan Daniel Nebel, fundador y CEO de Picker, una empresa que está transformando la logística de última milla con tecnología y con una obsesión por su cliente. Con Juan Daniel vamos a conversar sobre un libro que considero fundamental, Lean Customer Development, de Cindy Álvarez. Un libro que nos recuerda que antes de invertir tiempo y dinero en construir un producto, debemos asegurarnos de que el problema que queremos resolver es real, urgente y doloroso para nuestros clientes. Pocas personas entienden mejor este tema que alguien como Juan Daniel, que lo ha vivido de primera mano, buscando construir un producto que atienda las necesidades de sus clientes. Adicionalmente, vamos a tener la oportunidad de platicar cómo la inteligencia artificial, esta nueva herramienta que está a nuestra disposición, le permite a Juan Daniel acercarse todavía más rápido y de mejor manera a las necesidades que hoy en día sus clientes le piden. Pues espero que este capítulo les guste y compártanlo a las personas que ustedes consideren que deben de estar escuchándolo, con la idea de que sigamos creciendo todos los días en este proyecto educativo para emprendedores. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Pues me da muchísimo gusto empezar un capítulo nuevo del podcast de Read to Lead. Como saben, pues este ha sido un ejercicio que ya cumplió 4 años y la verdad es que cada vez encontramos libros. El hecho de ser crowdsourcing, porque nuestros invitados recomiendan los libros, ha ayudado pues a mantener libros muy interesantes y muy actuales. Y el día de hoy estamos con Juan Daniel Nebel, es founder de Picker, y vamos a leer un libro que me pareció súper interesante, que se llama Lean Customer Development, de la serie de The Lean Series, de Cindy Álvarez. Por acá lo dejo. La verdad es que cuando platicábamos Juan Daniel y yo, voy a dejar que Juan Daniel se presente, de qué es CEO y founder y etcétera, pero me decía Juan Daniel, es que es como una guía. Y lo que me encantó del libro es lo práctico que es, o sea, lo específico, lo puntual que es para construir Customer Development. Y ahora entraremos un poquito más en detalle a qué se refiere con Customer Development y por qué tiene el Lean antes del Customer Development, que también es un tema bien importante. Pero antes de empezar con eso, mi querido Juan Daniel, mil gracias por estar aquí. Por favor, cuéntanos un poquito de ti, de tu carrera de emprendimiento, dónde has estado, de dónde eres, porque van a notar que tiene un acento particular, muy agradable al oído, by the way. Y también que nos cuentes de Picker, por favor. Claro, no. Antes que nada, Fabriz, gracias por tenerme aquí. Hola a todos. A ver, como intro rápida, me llamo Juan Daniel Nebel, soy de Ecuador, de Guayaquil, Ecuador. Vivo en México y de ahí conozco a Fabriz ya hace un par de años. Soy el CEO de Picker. Picker es un orquestador de última milla para e-commerce. He sido emprendedor desde que tengo uso de memoria. Creo que mi primera startup la empecé a los 18 años. Siempre he estado en el mundo de la tecnología. He probado múltiples industrias, e-commerce, delivery, viajes. Estudié Derecho, que nunca lo puse en práctica, pero creo que algo me enseñó en la vida también a defenderme. Y siempre he estado en el camino, digamos, del emprendimiento, exitosos algunos, fracasos otros como parte del journey, pero eso es un poco lo que me ha traído hoy en día hasta donde estoy. Y bueno, ahí como todos seguimos en el proceso, ¿no? Sin duda, sin duda. La verdad es que yo he tenido la oportunidad de trabajar con Juan Daniel. Picker es una compañía en donde invirtió Ignia hace algún tiempo, un año y medio por ahí más o menos. Uh-huh. Y de las cosas que me han llamado mucho la atención de Juan Daniel en específico es el nivel de disciplina y de método que usa para emprender. Y creo que ese es un buen segue para platicar en general del libro. Me encantaría que nos contaras un poquito, Juan Daniel, ¿por qué pensaste que este sería un buen libro para leer juntos y para comentarlo? Va, mira, venía pensando justamente que probablemente me ibas a hacer una pregunta parecida y quería tratar de resumirlo en 2 puntos claves de por qué en serio te recomendé y dije vámonos por ese y por qué es uno de mis libros favoritos. Primero porque pienso que
toca dos puntos claves que vivimos o sufrimos los founders, ¿no? El primero es que todo founder quiere crear algo, pero es difícil saber qué crear y hay un momento en el Correcto. libro, y lo hablaremos más adelante, de como que enamórate del problema y no de tu solución, que creo que es el error que todos cometemos al principio y todos empezamos No hay duda. cometiendo ese error, ¿ya? Sí. Entonces, creo que te da un insight interesante, pero también el segundo punto, que para mí es lo que realmente para mí hubo un antes y un después, es los founders estamos muy dispersos, ¿ya? Y hay demasiadas cosas Ujú. pasando en el día a día en la cabeza de un founder. Entonces, hay Sin duda. demasiados libros, hay demasiada teoría, y tal vez esto será una percepción sola mía, pero algo que me encantó de este libro es que literalmente te dice qué hacer. O sea, como que va directo Sí. al grano. O sea, hay una parte del libro que te dice, deja de leer hasta aquí, anda, pon en práctica lo que aprendiste en la primera mitad del libro y luego regresa a seguir leyendo. O sea, me enamoró el Sí. concepto de que me decía paso a paso qué hacer. Entonces, siento que te resuelve dos temas claves, ¿no? Entonces, te resuelve a tratar de entender qué construir y cómo hacer lo que eso usualmente suele ser un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, por eso me pareció muy interesante. Totalmente. Parte de los valores de Picker se crearon a raíz de este libro. Entonces, también como que siempre ha sido un libro, algo que todo el mundo que pueda y que tenga relevancia con su departamento lo lea, ¿no? Obviamente. Entonces, como que siento que es algo que sí ha sido muy presente en mi vida y en la de mi equipo, ¿no? ¿Y cómo llegaste a este libro? Porque la verdad es que, y decías de los errores grandes que cometen los emprendedores, y yo creo que todos en general. Nosotros, lo he dicho varias veces en este podcast, yo veo a Ignia como un emprendimiento y parte del ejercicio que tenemos es movernos mentalmente de lo que es obvio, Claro. donde lo obvio generalmente es tu producto y lo no tan obvio es muchas veces el usuario de tu producto. Entonces, me encantaría escuchar un poquito cómo llegaste acá y por qué la parte de Customer Development se volvió relevante en lugar de Product Development. Va. A ver, ¿cómo llegué? Realmente la historia es data, creo que del 2019, porque Picker tiene una historia larga. Picker ha pasado por varios pivots, es una empresa que existe ya hace varios años. Todo el mundo conoce el concepto, o sea, por lo menos los que estamos en el medio conocemos el concepto de Lean Startup y la cadena de libros que se hicieron Ujú. famosos en su momento, ¿no? Claro, Pero el tema es que los libros son como 10 libros, si no me equivoco, y los libros más conocidos son los sí. que hablan de la metodología, pero luego fueron sacando como libros secundarios que hablaban justamente de Lean Analytics, Lean Customer Development, Lean UX, como que. Entonces, honestamente, yo conocí la serie de libros en el 2019 por un ingeniero que trabajaba conmigo en ese momento, que era muy apegado al tema de las startups, y empecé, leí el primero, no me acuerdo cómo Ujú. se llama el que lo escribió, y como The Lean que Startup. luego. Sí, sí, el primero, el básico, el que habla de Lean Startup, correcto. Pero luego descubrí que había una serie de libros, ¿no? Entonces, eh, exploré un poquito con el de Lean Analytics, lo llegué a la mitad porque dije, todavía no estoy en ninguna de estas etapas como para ser tan preciso en la medición, pero aunque igual siento que me ayudó teniendo bases también de entender qué medir, que eso es un segundo libro que te recomiendo que leas actualmente. Pero diría que llegué a este porque también empecé viviendo, o sea, yo empecé mal, yo empecé también enamorado del producto, construyendo primero mi solución y luego viendo qué mercado la quería. La suerte es que empecé en delivery y era el boom del delivery, y medio le pude Claro, atinar porque copié a lo que hacía Uber Eats, me explico, ¿ya? Pero al claro. final no todos tienen tal vez esa suerte, ¿no? Entonces, pero llegué al libro así, llegué al libro, fue una recomendación de un ingeniero que trabaja conmigo. Me lo leí, lo he leído varias veces a lo largo de la vida, pero me lo leí y sí, siento que hubo un antes y un después en relación a eso, ¿no? Entonces eso sería como que un poco cómo llegué a él. Ahora, por cómo lo introduje en la compañía, Ajá. eh, creo que ahí hay también varios aprendizajes a lo largo del tiempo, y podemos irlos tocando a lo largo de la conversación, pero te diría que primero fue. Uh, este libro ayudó a crear dos de los valores de la compañía. En algún momento Antonio y yo dijimos, tenemos que crear los valores de la compañía, y decidimos, la lógica que pensamos fue, somos dos co-founders, tenemos personalidades muy distintas, nos conoces a los dos, Oh, y yes. dijimos, y dijimos, o sea, queremos que la gente que trabaja en Picker tenga personalidad parecida a nosotros, que sepan más que Right. nosotros, pero que la Correcto. personalidad y el feeling sea el mismo o parecido. Entonces dijimos, agarremos y creemos cada uno dos valores que representen Correcto. a cada uno de nosotros, y personas que tengan algunos de esos
como que se van a sentir familiares a nosotros, ¿no? Entonces, Correcto. yo creé, el primer valor fue curiosity y fue como que justamente siempre cuestionarnos más allá de lo más evidente, porque el founder quiere encontrar las respuestas que quiere encontrar. O sea, si yo quiero ir a Eh, buscar que en el desierto hay Coca-Cola, voy a convencerme de que hay Coca-Cola, ¿ya? Entonces, Eso que acabas de decir es tan importante. El founder siempre se va a convencer de lo que quiere convencerse, ¿no? El tema de, y ese es lo que te lleva al producto y te aleja del customer. Perdóname que te haya interrumpido ahí, pero de verdad es tan importante porque el confirmation bias es tan común y tan, eh, es un distractor tan claro, gigantesco de construir lo que estás haciendo, que efectivamente, o sea, te vas a convencer de que consigues Coca-Cola en el desierto sin dudarlo. Y aparte claro. la personalidad es de terco, ¿no? Y es de resiliente y es de echado para adelante. Entonces, pues hasta que no te comprueben de que no hay Coca-Cola en el desierto y pasaron los últimos 7 años, pues ahí Correcto. sigues en el proceso. Perdóname. Sorry No, por la no, va, interrupción, no pero te era preocupes, pero muy es importante hacer este punto. súper alineado. Y de ahí fue como que dijimos, bueno, y el segundo valor que yo aporté, que también lo saqué un poco de acá, se llamaba, era simplicity o simplicidad, y en Picker tenemos como un modelo que decimos, si voy a construir algo, primero voy a hacer la patineta, luego esa patineta se tiene que convertir en una bicicleta, luego la bicicleta en una Correcto. moto y luego el moto al auto. O sea, siempre estoy añadiendo valor al cliente y eso es mucho de la metodología Lean, o sea, de Lean, iterar y ir por como supuesto. siempre agregando valor. Eh, pero era porque también a veces tú estabas conversando con el cliente del auto que quería, pero hasta que pudieras construir el auto te podía, ya tu cerebro está en 10 otras cosas y como founder te olvidaste. En cambio, si el cliente te dice o llegas a descubrir que una hipótesis de que quiere un auto, pero empiezas dándole la patineta y esa patineta eventualmente evoluciona a una bicicleta y así. Entonces, cuando yo creé mis dos valores de la compañía, los hice pensando en este libro. Y eso Interesante. fue como una forma de introducir la metodología y la forma de pensar en la compañía, ¿no? Y esto fue hace 4 años. Correcto. Es interesante. Fíjate que yo, ahorita que mencionabas todo este tema como de los paradigmas del emprendimiento, parte de lo que es relativamente confuso o que genera distracciones, el ecosistema, al menos en Latinoamérica, es relativamente joven y en ese sentido tomamos modelos de alguna forma descontextualizados. Y entonces escuchas frases como la de build it and they will come, move fast, break things. La otra que me venía a la mente y luego la encontré en el libro es la de Ford, que decía, si yo le preguntara a mis clientes lo que quieren, Caballos más rápidos. Ajá. exacto. Sí, sí, sí. Pero esa sí yo considero que hasta el día de hoy está vigente. No sé, y ahorita entramos si quieres en esa discusión, pero un poco mi punto es un mundo diferente del emprendimiento en Latinoamérica y te digo de dónde vengo. Creo que la relativa escasez de recursos económicos que tenemos en Latinoamérica o el tamaño de los mercados comparativamente con el poder adquisitivo de otros lugares Claro, nos obliga a ser mucho más eficientes en los usos de los recursos. claro, tenemos menos margen de error. Y de las cosas que me encantaron del libro, que me pareció de esos momentos así como, puta, me voy a quedar con este tema hacia adelante, es cómo la parte de Lean y de desarrollo de Customer Development tiene que ver con la minimización del Del riesgo. desperdicio. Ajá. Exacto. Y la maximización del uso de la tecnología que construyo para comprobar esta hipótesis específica que tengo. Claro. Y yo creo que no forzosamente Mark Zuckerberg, cuando salió con el tema de Move Fast, Break Things, traía eso en mente. O sea, si es verdad que rompes cosas, el problema es que cuando rompes cosas, como dijiste tú hace un ratito, se genera un desperdicio y un uso de recursos ineficiente que a lo mejor en Latinoamérica no forzosamente tienes ese war chest para avanzar por ahí. Y me gustaría escuchar un poco cómo lo piensas tú, porque como dijiste, ¿no? Hemos pivoteado varias veces, está en un proceso de levantamiento de fondos en algún momento, pero lo que yo he visto con ustedes es ese nivel
de disciplina alrededor del gasto que es súper, pues es un pilar súper fundamental de cómo ustedes emprenden. Claro, Me claro. gustaría escuchar un poquito qué opinas de todo ese rollo. Sí, a ver, mira, yo creo que ese es probablemente el concepto mental más difícil que un founder tiene que cambiar, ¿no? Especialmente si estás en el mundo tech, porque a mí cuando alguien me pregunta por qué te gusta, como que es, por qué toda la vida te ha gustado tanto como ser founder en el mundo tech y demás, yo lo que siempre he contestado es, no hay nada que me parezca mejor que un día estar bañándome, que se me ocurra una idea y luego ir construirle que la prueben usuarios. Ya ese sentimiento Correcto. es medio de complejo de Dios, no sé, de creador, de como que puedes hacer que las cosas pasen, ¿ya? Que puede Ah, ser muy egocéntrico de muchos founders, pero estoy seguro que la mayoría lo tenemos, ¿ya? sí, Entonces, coincido. pero el problema de eso es que también trae el lado negativo, que es que puedes creer que te las sabes todas, todos creemos que no las sabemos todas, y la realidad es que no, ¿ya? Entonces, a veces construyes mucho producto que luego el mercado te dijo que no era necesario, pero lo construiste y ya perdiste tiempo y recursos. Y no lo voy a negar, no solamente empecé yo cometiendo esos errores, hasta la fecha los cometo, ¿ya? Ah, Sí es verdad que con los años el proceso que logramos crear en Picker ha ayudado a minimizar ese complejo de Juan Daniel de que un día llega y dice, oye, no, ahora probemos construyéndolo de acá. Y es como que, ya, sí, pero tiene que entrar el proceso de customer, que nosotros le llamamos Product Discovery, sí, como que combinamos varias cosas que ahora te cuento más adelante, sí, pero como que ya me pone un freno, ¿no? Entonces, salvo que sea muy como que Amazon me está pidiendo una vaina y tengo que hacerla claro. ahorita, ya, pero fuera de eso, mi equipo siempre me pone un freno. Entonces, como que también ya me sirvió para controlarme mis mismos impulsos, ¿no? Entonces, definitivamente sí ha ayudado. Y un poco lo segundo que mencionabas es sí, o sea, yo creo que tiene mucho que ver con, obviamente, como te decía, en LATAM hay menos margen de error por haber menos recursos. Y en nuestro caso en particular, que venimos de Ecuador, ¿ya? Que Ecuador, para los que no saben, es, primero que es un país muy hostil para el emprendimiento porque compite, o sea, tienes que irte en contra de, o sea, si tú logras emprender en Ecuador es porque lograste encontrarle la vuelta al sistema, si no, no la haces, entre impuestos, restricciones, problemáticas y demás. Segundo, Correcto. es un mercado pequeño, limitado, donde hay, entonces, como que siempre nos obligamos a ser recursivos porque no teníamos de otra. Entonces, cuando ya nos venimos a México, o sea, yo creo que para nosotros saltar de Ecuador a México es tal vez lo que sería para un emprendedor latino saltar a Silicon Valley. O sea, en mi caso, ¿no? En nuestro caso. Entonces, como que siempre traíamos ese mindset ya de recursividad. Y obviamente esta metodología encajó mucho en que nos mantenía esa recursividad, se alineaba con los valores de la compañía, pero al mismo tiempo le ponía un pare a los impulsos de producto de Juan Daniel, porque yo construí mucho producto cuando era necesario, yo lo admito, y ahora somos Cuéntanos mejores, pero alguno de estos. Cuéntanos de alguna historia donde dijiste, puta, esto estoy seguro que va a pegar, te arrancas a construir y luego, ¿qué sucede? va, mira, cuando nosotros recién arrancamos Picker, Picker nació realmente como una delivery app, o sea, fue antes de que Correcto, llegaran Uber Eats, Globo, Rappi a Ecuador, Picker fue el primero. correcto. Y tuvimos un año maravilloso donde yo juré que iba a ser el siguiente Simón Borrero, luego, luego llegó Simón Borrero de verdad y me sacó, pero esa es una historia para otro día. Pero el, nosotros arrancamos siendo un marketplace de restaurantes. Cuando entró la competencia, pivoteamos a hacer una aplicación de mensajería, o sea, Ujú. para los que están familiarizados con el término, un Rappi Favor, pero una aplicación que solo hacía eso. Entonces, yo no lo validé, yo asumí que era el camino que tenía que seguir porque tenía que ir por ahí. Y cuando construimos o adaptamos la plataforma a eso, yo estaba terco con la idea de que, no, mira, vamos a ganarle al modelo de marketplace porque ahora el cliente puede decir, no solamente me voy a enfocar en pido los restaurantes que hay en la aplicación, como lo harías hoy en día en Uber o Rappi, sino que también yo podía mandarlo al restaurante que me da la gana y solo le da un mensaje al repartidor de, cómprame tal comida y yo acá te pago. O sea, era mucho de encomienda, Correcto, ¿ya? correcto. Y yo pensé que eso le iba a ganar al modelo marketplace. Y fui muy terco en construirlo y empujarlo y pensando que era viable, pero a la larga era dejar todo en manos de que el usuario y el repartidor se pusieran de acuerdo entre ellos y eso fue una bomba de tiempo. El momento que ya tuvimos mayor volumen, escalas, se salió de control. ¿Cuál dirías? O sea, porque ahorita que lo estás explicando,
a mí me hace todo el sentido del mundo desde un punto de vista como de razonabilidad, que hay mucho valor en que yo, usuario, le pueda comunicar al delivery guy, o sea, al repartidor, dónde quiero que vaya, lo que él quiero que haga. ¿Dónde se rompió un poco, crees tú, el que la razonabilidad de ese modelo a lo mejor no escalaba? Te voy a decir a dónde voy. No me importa tanto la razón profunda del producto. Lo que estoy queriendo, a donde quiero llegar es, hay una lógica detrás del pensamiento de construir algo que a lo mejor no has validado, que te dice, esto jala. O sea, nadie es tonto. O sea, el que construye un producto no es tonto, no lo hace porque sabe que le va a ir mal. Hay este convencimiento. ¿Qué crees que fue lo que falló ahí como para que luego te regresaras y bueno, Pickle se fuera para hacia donde se fue? Ok, mira, y esto es algo que lo vivimos, lo viví antes de haberme leído el libro, pero cuando me leí el libro siento que también mencionaba en el Sí, tema, claro. era un nice to have, no era un must, ¿ya? Y te voy a explicar por qué. Sí. Era un nice to have porque el usuario me lo pedía. El usuario decía, no, pero mira, yo quiero poder pedirle lo que yo quiera y me da mayor flexibilidad. Y en el sentido básico del Wow. análisis de la solución hacía sentido, todo el sentido del mundo. Pero el problema es que el momento, cuando tú tienes relaciones de comunicación humanas, el momento que lo escalas a muchas, se pierde demasiado el control. O sea, cuando ya estás haciendo algo muy masivo, tiene que ser lo más automatizado, simple, sistemático posible, porque si no, no es escalable. ¿Ya? Entonces, solo te pongo un ejemplo. Imagínate estar haciendo 15,000 órdenes al mes en donde cada orden era el resultado de una conversación humana entre dos partes. ¿Cómo yo Sí, manejaba el mamá. soporte si no tenía ni idea qué había pasado porque tenía que leer conversación? O sea, no era escalable, Sí, no era escalable en lo absoluto. totalmente, ya me puedo Entonces, imaginar. y de repente dijimos, entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer un data mining y vamos a leer las conversaciones y luego nos metimos en un pedo de privacidad que tuvimos que sacar. O sea, como que abrir una puerta me cerraba 5 más por el otro lado, Claro, ¿no? claro. Y en una Entonces, etapa previa a los LLMs, evidentemente. sí, no había O sea, nada. donde dame un Era resumen de esta literalmente contar conversación. palabras que se repetían y asumir patrones. Interesante. Entonces, eso es Co- lo que no funcionó. Entonces, ¿qué pasó? Que yo vi un nice to have, algo que el cliente me estaba pidiendo, pero Correcto. no pensé, no exploré, ok, pero hoy, ¿cuál es tu alternativa de cómo lo resuelves para ver si realmente le estás metiendo esfuerzo? Entonces, en el momento que ya vi que no había, no le metían el esfuerzo, me di cuenta. O sea, hay algo que yo me llevo del libro, que es una frase que me la quedo mucho yo y la comparto mucho, es, si tu cliente o tu posible futuro cliente tiene un dolor que no lo está resolviendo hoy en día, es porque no es un dolor de verdad, es porque es un nice to have. Pero si tiene un dolor que ya lo está resolviendo, pero como diríamos en Ecuador, a la criolla, pero es porque le duele, entonces lo resuelve como sea, Como ese puede. es el producto que quieres construir. Pero el problema es que los fondos pensamos quiero construir lo que no haya. El problema es que el que no hay tiene que estar siendo trabajado de una manera manual para que digas, ok, vale la pena mejorarlo, ¿no? Eso es un Entrarle. poco, para mí esa es la línea que resume el libro. Eso es muy interesante, muy, muy interesante. Em, Me quedé pensando con lo que decías del nice to have, me quedé pensando en lo que hablábamos hace un momentito, la frase de Ford de me van a pedir Cada vez caballos más rápidos. Ajá. más rápidos. Y un poco, yo estaba en desacuerdo con, o sea, para mí el asumir que el cliente no sabe lo que quiere, que de alguna forma así entiendo yo parcialmente ese business, Quote. ¿cómo se? Sí, exacto, business code, pero de alguna forma un business principle, o sea, mucho más allá, ¿no? Tampoco me encanta, pero cuando entiendo que muchas veces el cliente te está pidiendo lo que necesita él en ese momento, a lo mejor ya empieza a hacer mucho más sentido y va en línea con lo que decías ahorita, ¿no? Cada uno de mis clientes de manera independiente me decía, puta, me encantaría poder hablar con el güey de entregas, y luego al final del día resulta que pues no era por ahí, había que resolver un problema un poquito más profundo. Em, ¿Por qué no tratamos como de conectar eso con el tema del libro? Em,
¿Qué dice el libro, en tu opinión, alrededor de Customer Development? ¿De qué se trata esto? Mira, ok, para mí, digamos que si te tuviera que dar una definición de Customer Development, porque es un término, para mí es un término mezclado, ¿no? Porque tú Sí, tienes, sí. incluso yo después cuando tuve que pensar cómo atribuirlo a un cargo en la compañía, terminó siendo un híbrido entre Customer Success y producto. Para mí está en la mitad, ¿ya? Correcto. Porque al final tú puedes ver Customer Development de dos partes. Puedes verlo desde antes de hacer un producto, que puede también llamarse como Customer Research o Product Sí, sí, Discovery, o sí. como que tiene una parte Sí, antes de, pero también tienes una parte de cuando ya tienes un producto, cuáles son esos siguientes pasos porque quieres ir conociendo a tu consumidor, ¿ya? correcto. Entonces, quiero abordar, porque sí creo que la respuesta para mí que saco de qué es Customer Development también está alineado a lo que mencionabas de la frase de Ford y por qué el cliente me pediría caballos más rápidos, ¿no? O sea, la frase, para replicarle lo que dice, es: si yo le preguntara a mis clientes qué quieren, no sé, si Ford le hubiese preguntado a sus clientes qué querían, le hubiesen pedido un caballo más rápido porque no sabían o no sabían lo que era un carro, no existía un carro. Entonces, Exacto. parte del principio de que tú tienes que asumir que tu cliente tú no le deberías pedir soluciones a tu cliente, porque tu cliente no Correcto. necesariamente sabe qué opciones hay allá afuera en el mundo que puedan ser una solución para su dolor. Lo que tienes que saber son dolores. Lo que tienes que entender es hoy cómo está desarrollándose ese cliente en su día a día, cómo está resolviendo los dolores con lo que él conoce y entiende en su mundo. Y luego tú, que ya vienes con una expertise de tecnología, no me puedes entender: mira, yo puedo construir este producto que puede resolver ese dolor que el cliente tal vez ni se imaginaba que era posible. ¿Ya? Correcto. O sea, imagínate presentarle hace 5 años a un gerente de comercial una herramienta como Fathom, o una herramienta, o sea, como hace 10 años. Ni siquiera hubiese Sí, sido pensado que era posible. Entonces tú hubiese dicho: no, ¿qué necesito? Una persona que esté al lado de cada vendedor anotando los ujú, apuntes de la llamada. Me explico, ¿no? Entonces, cien por ciento. para mí, Customer Development realmente es, y yo lo llevo así, es que también te enseña mucho en el libro que en las entrevistas tienes que aprender a llegar a las preguntas que no son obvias, pero Correcto. ese desarrollar a tu cliente a que te lleve a eso, para mí esa es la parte del development, ¿no? Entonces, o sea, yo lo capturé así y, Ajá. y, y cuando fue momento de meterlo en Picker fue como que lo dividimos en diferentes partes, vamos a ver más adelante, pero fue como que tenemos que tener esa cultura de aprender a no quedarnos con la primera respuesta que nos dé el cliente, sino es como que saber desarrollar la conversación y llevarlo a que nos diga qué le duele y cómo lo está resolviendo hoy. Ahí es donde voy a construir, no qué quiere. El problema es que le preguntamos qué quiere y ahí ya empezaste mal. Y Desde eso ahí lo está hacemos jodido el todos. tema. Estoy Ah, totalmente de acuerdo. Y pensamos, volviendo al tema de Ford y dándole vueltas, quizás si hubieras desarrollado de manera como muy constructiva y muy metodológica, de acuerdo al libro, esa conversación Ford con su cliente, hubiera llegado a entender que el pain point que buscaba el cliente resolver era una forma de transportación del punto A mucho al más punto B. confiable, mucho más rápida, con ciertas características Claro. que no implica un caballo más rápido, que la naturaleza no lo permite, sino que realmente lo que estás buscando como cliente muchas veces es extrapolas lo que tienes hoy y le pones las características que crees que necesitas, pero eso es completamente ignorando lo que es posible y entonces le mandas una señal equivocada al que está construyendo algo y lo mandas por un lugar que no es el correcto y entonces te va a querer entregar un producto que se va a quedar corto probablemente de lo que pudo haber sido. ¿Lo entiendes Co- por ahí? Sí, total. Es que al final, yo creo que mucho se reduce y por eso me gusta también mucho esa frase. O sea, si yo sé preguntar bien y sé entender lo que le duele a esta persona es: quiero moverme del punto A al punto B más rápido. Eso es lo que quería. Pero esa persona solo conocía que había caballos. Entonces decía: quiero un caballo más rápido. Entonces, si yo le preguntaba a la persona: ¿qué quieres? Quiero un caballo más rápido. Pero si le pregunto: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué te duele? Que llego tarde a la granja. Ok, ¿qué quisieras? Quisiera llegar más rápido. Hay una pregunta también que hablan ahí que es como que si tuvieras una varita mágica y pudieras como que, claro, ahí hay también una parte confusa en el libro que a mí me confundió un poco y esa en el proceso era porque para mí la pregunta de la varita mágica sí es preguntarle qué quiere, ¿verdad? Entonces como que tienes que saber usarla, Habla ¿ya? un poquito más de eso, porque era un tema donde me iba a meter un poco más adelante, pero ya sacaste el tema de la varita mágica. Joder.
Habla un poquito más de la varita mágica. Claro, es que hay una parte del libro en donde te van ayudando a hacer tu framework de las preguntas que tienes que hacer, ¿no? Entonces, para mí, eh, digamos que si sacabas 10 preguntas claves que hacer en una entrevista, porque eso es interesante, o sea, como que tú la primera mitad del libro aprendes cómo entrevistar y escuchar a tus clientes o a tus futuros clientes y saber qué preguntarles y cómo indagar. Y luego la segunda Correcto. mitad del libro sabes cómo interpretar esas respuestas y cómo hacer, Correcto. cómo construir productos. O sea, el libro es más claro, más simple no puede ser, ¿ya? Estoy de acuerdo. Es un Eh, instructivo. Tal cual, ¿ya? Entonces, le podrían poner Lean Customer Development for Dummies y también funciona el título, porque literalmente me parece. Y la cosa es que en las preguntas, cuando tú vas entendiendo lo que tienes que preguntar, empieza muy bien porque tú literalmente te enseña como que preguntarle, oye, hoy cómo operas esto, como que qué hay detrás de tu operación, ya cómo la Correcto. manejas, cómo funciona hoy tu operación y empiezas de atrás hacia adelante, ¿no? Y luego vas como que profundizando con las follow-up questions para ir entendiendo cosas que no son relevantes. Por ejemplo, pierdo tiempo a hablar con mi hija porque estoy tanto tiempo haciendo estas maquetas. Ok, ya entendí que su dolor es que pierde tiempo con la hija, no que Correcto. quiere un sistema para hacer maquetas automatizados. Eso no se lo puedo Totalmente. preguntar, ¿va? Wow. Pero hay un momento en que te hablan de la varita mágica, que nosotros por mucho tiempo incluimos la pregunta, ¿ya? Luego la sacamos y tal vez ahí yo nunca logré entender bien qué quería decir el libro, porque la pregunta de la varita mágica es, si tuvieras una varita mágica que te pudiera resolver estos problemas que tienes hoy en día, ¿qué harías? ¿Ya? Correcto. ¿Cómo la usarías? ¿Cuál sería tu deseo? Pero el Correcto. tema es que ahí te terminaban dando, te decían el caballo más rápido. Y Exacto. luego yo me llevaba eso. Nosotros nos quedábamos con eso. Porque, ¿qué es lo Claro. que pasaba? Y para mí tenía un poder negativo, porque era lo que el cliente te estaba pidiendo. O sea, tú habías hablado toda la conversación de lo que le dolía. Entonces ya tenías bien centrada la conversación en los dolores. Habías hecho bien las 3/4 partes de la conversación. Pero cuando cerrabas con la varita, porque era una pregunta que encima la dejas para el final, porque es Claro. medio fantasiosa, entonces quieres que, como que ya quieres haber desarrollado una relación. O ya Imagínate estar tenías una conversando. buena conversación y de repente la Exacto. take it Exacto. sideways, ¿no? Imagínate que me reúno con un corporativo de McDonald's, todo serio, y la primera pregunta que le digo es, si tuvieras una varita mágica, ¿qué pedirías? No, entonces como que la dejas para el final. Pero el momento que llegabas al final y hacías la pregunta, eso era lo último que te quedabas y te quedabas como que era lo que él te había pedido que solucionaba el dolor que habían estado hablando 45 minutos y eso nos dejaba un bias. Entonces, a nosotros nos sirvió quitar esa pregunta. Y nosotros luego hacer una sesión de brainstorming de si nosotros tuviéramos la varita, ¿cómo Correcto. resolveríamos el dolor del cliente? Pero no se lo preguntábamos al cliente. Interesante. A ver, nada más como para regresar un poco al tema anterior de la metodología y for dummies y todo esto. Una de las cosas que a mí me gustó muchísimo dentro del libro es precisamente lo práctico que es. Y de las cosas que dice desde un principio es, hay 5 pasos en este proceso y ahorita nos vamos a ir metiendo un poquito más, pero tú como founder o como, digamos, el líder de esta dinámica intelectual, etcétera, tienes que formar una hipótesis de en dónde estás partiendo, tienes que definir y encontrar cuáles son los clientes potenciales con los cuales vas a tener estas conversaciones. Luego, justo el número 3 es lo que Las decías tú preguntas, ¿no? ahorita. Exacto. Haz las preguntas correctas. Luego, el brainstorming que mencionabas, ¿no? Making sense of the answers. O sea, ¿qué te quiso haber dicho? Y el 5 es figuring out what to build to keep learning. De las cosas que me parecen súper interesantes eh, esto eh, es un ciclo. O sea, nunca, no se detiene en ningún momento. Y un poco me parece que, como decías tú ahorita, pues el proceso de la pregunta del Magic Wand, pues a lo mejor te saca del ciclo porque te lanza a tener una iniciativa para otro lado. Pero lo que es súper práctico, me parece, de todo esto es, por un lado, es un ciclo que se va alimentando y por el otro lado habla mucho de cómo digerir todas estas conversaciones con tus clientes, con tu equipo. Y hay todo un apartado del libro de cómo comunicarle adecuadamente tus findings a tu, a tu equipo.
¿Qué tan complicado es eso cuando tienes un equipo, digamos, relativamente joven, estás arrancando el negocio, a lo mejor tienes muchas ganas de hacer cosas muy rápido, ya quieres empezar a ver tracción? ¿En tu caso fue un reto o fue algo que se fue dando, dado el contexto donde estaban de manera como más sencilla? Eh, a ver, te diría que sí tuvo sus retos porque al principio lo quise aplicar al pie de la letra, pero luego con el tiempo nos fuimos, entendamos que esta metodología tiene ya un par de años dentro de Picker, pero te diría que a nivel como tener un proceso estable, tiene tal vez 3 años, ya, o Correcto, tal vez tres, ya. Entonces, al principio sí tuvo sus retos porque lo quería hacer al pie de la letra, como lo decía el libro, o sea, no quería cabos sueltos, pero luego me fui dando cuenta de que era necesario adaptarlo a la realidad, ¿no? Entonces, te voy a poner correcto. un ejemplo. Sí, Cuando yo decidí que quería como que seguir esta metodología, lo primero que hice fue contratar una persona que su rol era Customer Development, así ya, como que imagínate lo directo que fui al grano. sí, claro. Y le dije, tu trabajo es entrevistar a nuestros clientes o posibles clientes. O sea, Correcto. no solo lo mandaba a él a entrevistar clientes actuales de Picker, sino también que hable con el equipo de ventas, prospectos de clientes y que vaya y los busque, ¿ya? Correcto. Y haga este proceso de las preguntas. Pero empezamos a tener problemas porque el momento que tú, aparte que era difícil gestionar las entrevistas porque no Sí, todo el mundo tiene el tiempo de colaborar, era que como ya ibas a una entrevista en la que sabías que te iban a preguntar como que de product research, la entrevista sin querer se terminaba convirtiendo en qué quiero. Era correcto. difícil llevarla entre... la persona tenía que ser muy buena, muy asertiva Sí, para lograr dirigir la conversación al otro lado. Que, por ejemplo, te garantizo que si los ejemplos que ponían en el libro de como que estos, porque en el libro habla mucho de que hay como que este profesional que los pone en práctica y tenía muchos años haciéndolo. Creo que también hablaba de que lo hacía con Red, no me acuerdo el apellido del de Netflix, como que ponía algunos ejemplos interesantes. Como que yo digo, ok, pero no dudo que ese sea un tipo que gana $25,000 al mes y es un experto claro. psicólogo y analítico haciendo esto. Yo tenía un junior de $500 que no tenía esa capacidad. Entonces, me enfrenté con el reto de que el problema era que tenía una persona que no tenía y claro, yo lo hacía como founder, tampoco era el experto, pero también entraba un momento en que yo necesitaba que esto se vuelva un proceso. Y en el momento que se vuelva un proceso, no puedes tener al CEO. Mi caso, porque yo era una compañía iniciada, tal vez al principio, cuando no tienes nada, sí es el CEO el que hace todo el ciclo, ¿ya? Y Correcto. ahí creo que sí vale la pena seguirlo al pie de la letra. Entonces, en nuestro caso, lo que hicimos fue como que al principio no funcionó. Ya la persona no era la adecuada y lo único que a mí me regresaban eran entrevistas con los nice to haves o con los caballos más rápidos. No llegábamos al punto, ¿ya? Entonces, ¿qué cambió? Que en algún momento decidimos que la persona que hacía Customer Success, que era la persona que ya hablaba todos los días, todas las semanas, regularmente con clientes, que normalmente hablaba de lo bueno y lo malo, hacía una revisión mensual Correcto. para ver cómo le iba la operación, a esa persona le hice leer el libro y le dije, no solamente ahora tú vas a ir a una entrevista a entender cómo hacerle mejor la vida a tu cliente, sino también vas a aprender a preguntarle. Ya él ya tenía asertividad con los clientes, ya tenía una relación creada con los Correcto. clientes. Entonces, el trabajo de esa persona ahora era no solamente hacer esa parte de soporte, sino también voy a aprender a hacer preguntas de follow-on que me pueden dar ideas o hipótesis de futuros productos. ¿Ya? Entonces, quitamos un poco la opción de hacer este Customer Development a nuevos clientes, porque esa la eliminamos de la ecuación. Eso, repito, y quiero ser muy claro, si eres un founder nuevo que estás leyendo este libro, síguelo al pie de la letra y sí hazlo con futuros clientes, porque quieres esos insights para saber qué construir. Pero si ya eres una empresa que ya opere, lo que quieres es saber cuál debe ser tu siguiente funcionalidad a desarrollar, a mí me funcionó tenerlo como un proceso de Customer Success. Entonces, lo que hacía era que Customer Success levantaba, o sea, tenía en su proceso rutinario normal, en sus entrevistas rutinarias normales, tenía la parte de Customer Development. Eso generaba unas plantillas, que las plantillas las hice literalmente sacando preguntas del libro y armamos una plantillita. Y esta plantilla lo que hacía luego era que una vez al mes se las compartía a producto y o sea, desarrollaba unas hipótesis, como que, oye, hablando con 5 clientes me di cuenta que aquí hay un patrón y esta es la hipótesis que tenemos. Entonces, eso luego entraba a una sesión de producto y producto hacía brainstorming de qué opciones de funcionalidades o sea, qué carros podrían inventarse que solucionen ese dolor de Sí. llegar más rápido al punto B. Y luego el de Customer Success en la siguiente sesión con el cliente le decía, oye, mira, tengo ¿Cómo, estas 3 alternativas, ¿cuál te parece interesante?
Esos eran los prototipos. Entonces hicimos un proceso alrededor de eso. Correcto. Y eso fue como lo Es metimos. como lo estoy entendiendo de cómo lo y me hace todo el sentido del mundo, y como lo estoy entendiendo de cómo lo estás diciendo es, hay una parte que tiene que ver con entender la necesidad del cliente o del usuario, y esa es la parte, digamos, del customer development. La parte lean tiene que ver con todo este proceso de De la iteración. iteración, que es como muy intrínseca de esta metodología. Pero una vez que ya tienes producto que funciona y que tiene tracción, el product improvement Correcto. ya está un poco como desligado, no desligado, pero ya está como más implícito en la organización, como para que el founder no tenga que estar constantemente buscando desarrollar al usuario. El usuario ya existe y ahora lo que vamos a hacer es mejorar el producto con mucha interacción con el usuario, pero ahí sí ya pasas más a la parte de producto. ¿Lo estoy resumiendo No, razonablemente bien? tal cual, tal cual. Y al final puede terminar sucediendo, que es lo que nos pasó a nosotros, que los descubrimientos que hicimos ya siendo una empresa operativa terminaron siendo las funcionalidades que un par de años después son las que lideran hoy en día el empuje de la compañía. O sea, te pongo un ejemplo muy específico. Ticker está en el mundo del delivery. Si tú le preguntas a un cliente qué quiere, te dice, quiero entregar mi producto del punto A al punto B. Esa es la misión que tiene el cliente, Correcto. ¿no? De repente Picker dijo, ya, pero yo soy un orquestador, te meto más proveedores. Entonces mi equipo de Customer Success lo que hacía era ir siempre a estar preguntando cómo te fue en los deliveries este mes, cómo fue tu operación, qué se puede mejorar. Era lo básico. Pero de repente, eh, siguiendo la metodología, descubrimos que profundizando un poco, el cliente, mira el nivel que lo descubrimos, de que el cliente decía, de repente descubrimos que al operador de nuestra plataforma, que ni siquiera era el dueño del negocio, era el cajero, que era el que estaba en la tienda, le generaba mucha ansiedad no saber, o sea, o sea, la plataforma te decía, ya te encontré un repartidor de Rappi, ya va para allá, llega en 10 minutos. Pero Correcto. ese cajero que antes hacía delivery de una forma más tradicional, donde tenía 3 tipos parqueados afuera en una moto, para él Sí, antes todo era paz y amor, porque él preparaba su producto, salía a la claro. puerta, le entregaba al Vámonos. cliente y él ya se lavaba las manos. Claro. Ahora era preparo el producto, no sé si lo tengo que preparar más temprano o más tarde. Veo en la plataforma Picker que está llegando un repartidor y que dice que llega en 10 y tengo ese periodo de ansiedad donde no sé si va a llegar o no va a llegar, que hace que no haga bien ¿Qué el hago? resto de mi trabajo. Eso lo Correcto. descubrimos profundizando en investigaciones. Entonces dijimos, ok, él no nos dijo cómo solucionar, no tenía la misma idea cómo solucionar la ansiedad de su cajero, ¿ya? Sí, Pero nosotros descubrimos, mira, entendemos nosotros lo que hay en el mundo del delivery, sabemos que hay, que la lluvia, que el tráfico, esas cosas, entonces vamos a desarrollar un sistema que le pueda adelantar estos factores y le diga, le llamamos insights, entonces le dice, tu delivery va en camino, pero está lloviendo, entonces puede demorarse, no prepares todavía, o cosas así. Entonces ya lo calmamos un poquito y terminamos, y eso terminó siendo un producto muy usado. Y fue no sin querer, pero fue por profundizar en entender algo que nunca lo hubiésemos asumido inicialmente. ¿Qué tanto? Déjame hacerte una pregunta muy directa para la gente que está pensando en ser founder. ¿Cuánto tiempo le dedicarías al principio a la parte de customer development versus una vez, y si podemos ligar ese concepto con el concepto de MVP, del Sí, sí, sí. Minimum Viable Product, que nos cuentes un poquito cuánto tiempo el founder debería dedicarle a esto, si hay manera de, sabes, como de cuantificarlo, conectado por el Customer Development al resultado de construir un MVP, y en qué momento el founder debería de salirse un poquito de ese proceso y delegárselo al resto del equipo. ¿Cómo piensas en eso? Claro, a ver, yo te diría que a ver, si yo empezara de nuevo, o sea, si yo Sí. ahorita, digamos, toquemos madera, mañana vendemos Picker y le hacemos el exit y todo sale maravilloso. Estoy tocando eh, madera durísimo, sí, estoy a punto de romper yo, la mesa. yo también. Dale, digamos que mañana sale el exit y yo tengo que empezar de nuevo. Esto lo he hablado muchas veces con Antonio. Si mañana tuviéramos que empezar de nuevo, ni siquiera sabríamos qué o sea, haríamos primero procesos o sea, escogeríamos una industria, probablemente, Correcto, una que nos guste, ¿ya? correcto. Pero no sabríamos, o sea, yo ahorita empezaría primero haciendo Customer Development 100% antes de ni siquiera pensar en qué producto quiero construir. O sea, Qué interesante. yo decidiría mi producto
en base a lo que saque de haber hecho un proceso de Customer Development con, no sé, 100 personas. Y ahí decidiría, esto es lo que voy a construir. No lo haría al revés. Entonces, Qué si interesante. empiezo desde cero, lo haría así. De ahí, una vez que ya estemos empezando, yo creo que el founder tiene que salirse de ese proceso cuando ya pasaste. Vamos a asumir que como startup tú tienes, olvidémonos de las etapas tardías, empezando en las etapas tempranas. Para mí tienes Correcto. dos etapas claves, ¿no? Eh, eh, Todos conocemos la de que primero tienes, o sea, buscar el product market fit. Esa es probablemente la más notoria de todas. Pero para mí Coincido. también hay como que una antes ya, que es como el product fit. O sea, que no solo, o sea, no solo el mercado, sino también como que el producto, la solución, la funcionalidad, ¿no? Entonces, Ya, claro. yo creo que al principio, cuando estás buscando construir el producto que tu cliente necesita, el founder tiene que estar 100% metido y eso puede ser 10 meses, un año, 2 años, dependiendo de lo que te tome llegar a eso ahí. Whatever it takes. Correcto. Yo creo que el salto a dejar de hacerlo es cuando ya en cambio pasas a buscar market fit, que es cuando ya el founder tiene que enfocarse más en vender, crecer, porque todos sabemos que hay un momento en que el founder se vuelve el head comercial, en Sí, una correcto. etapa del momento, ¿ya? Entonces, en ese momento tal vez ya es cuando ya tienes que pasar a dejárselo a producto. Y tal vez intervenir en las sesiones de brainstorming, intervenir obviamente en las... A ver, va a ser muy difícil en early stage que tengas una startup donde el líder de producto decida qué producto se construye y el founder no opine. Eso sí, no lo veo. ¿Ya? Yo Entonces, muy tampoco. probablemente va a seguir participando. Pero que conduzca las entrevistas y todo, yo te diría que cuando ya estás saliendo a buscar market fit, porque ya tienes un producto, o sea, ya hubo product fit y ahora estás buscando market fit, ahí es cuando te abres. Eso sería mi roadmap. Fíjate que hay algo que me gustaría como que dejar muy claro para quien escuche esto y eventualmente esté interesado en leer el libro. El libro también te habla de manera muy puntual de en qué momento tienes que dejar de hacer entrevistas en un loop que estás construyendo esa conversación. Porque también te dice, hablando del tema del riesgo y del desperdicio, el que tú lleves demasiadas entrevistas tiene una contribución marginal decreciente y luego de repente tiene un costo. O sea, el tiempo del founder, lo que escuchaste de repetido, que de repente ya tú mismo estás completamente sesgado y empiezas a querer construir una conversación que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que te está diciendo el cliente. Entonces, para quien se anime a leer este libro, la expectativa de tener un instructivo de cómo construir este proceso de desarrollo de clientes de manera como muy delgada y además en qué momento pararlo y qué conclusiones realmente valorar de las conversaciones viene muy metido dentro del libro. Creo que es una parte muy rica del libro. De acuerdo. Sí, y creo que se centra mucho en que sepas cómo validar o negar rápidamente la hipótesis que tenías. Exacto, O sea, va exacto. alrededor de eso. Y eso es lo que le genera velocidad a la iteración, que tiene que ver todo el Claro. tema con el lean, precisamente, ¿no? Probar, 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 probar e ir rápido y construir rápido and discard, pues todo ese ruido que de repente se genera en muchas interacciones, ¿no? Correcto. Vamos a ir un poquito ya acercándonos al cierre de la conversación de hoy, pero creo que hay un tema súper relevante que reflexionábamos tú y yo cuando estábamos preparando esta plática, que es este libro, si mal no recuerdo, es del 2008 o por ahí. Ahorita lo confirmo. A ver. Pero Según yo, claramente, 2010. Por ahí. Bueno, sí, por ahí. pon tu 2010, exacto, hace 15 años. Pero el mundo cambió relativamente rápido en los últimos 3 o 4 años. Y cambió relativamente rápido. First release en el 2008. Wow. Perdóname, no es cierto. Perdón. Es que está escrito a la gringa. First release en el 2014. O sea, tiene Ok. 11 años. Está cumpliendo 11 años. Sin embargo, ya tenemos inteligencia artificial. Y creo que parte de lo que nos genera la inteligencia artificial es la capacidad de iterar de manera muy rápida y de manera muy efectiva. How do you make sense of it? ¿Cómo conectas esta conversación profunda entre humanos, descubriendo necesidades, definiendo dolores, y de repente un mundo
en donde hay herramientas que te permiten hacer esto mucho más rápido, mucho más profundo, a una escala mucho más grande, pero que también tiene ciertos riesgos alrededor de mandarte para lados que no son. Claro. ¿Cómo A haces ver, eso? sí. A ver, yo creo que hay como tres posibilidades aquí. Es como que o lo dejas todo al AI o te complementas con el AI bueno, mira las dos. Sí. Siempre me pasa que digo tres para decir tres, pero después no pienso en una tercera opción. Como para ser ordenado y dar tres, siempre decir tres. Pero bueno, Ese es un siempre, buen número. ajá, bueno, siempre es como que o me voy completamente con AI o lo hago o me complemento con el AI. Que te digo que hemos probado las dos alternativas en su momento, porque sí, a ver, si hay algo que el AI es bueno en encontrar patrones, lo hace Sin mejor que duda. un ser humano, ¿ya? No hay duda. Y una entrevista de descubrimiento se trata específicamente de entender. Un buen entrevistador sabe encontrar patrones. O sea, tú buscas patrones, lo puedes ver a nivel individual y también a nivel global. Y mira, y te Correcto. cuento un poco. Porque a nivel individual es yo en una entrevista contigo puedo empezar a encontrar un patrón de un dolor y eso me despierta de que yo quiera ir profundizando en esas preguntas y las follow-up questions vayan en ese canal hasta encontrar lo que quería encontrar, que es, el dolor clave de la ansiedad del cajero para todo. No, o sea, como que hay que saber encontrar esos patrones. Pero también Correcto. tienes que saber encontrar los patrones generales, que es cuando, a ver, ya hiciste 20 entrevistas, pero pueden ser a veces medio variadas las respuestas. ¿Cómo unificas todo para determinar si la hipótesis es válida o no? Entonces también hay el patrón de el resultado de múltiples entrevistas. Entonces, yo lo que creo es que el AI, a como está hoy, es muy buena en la forma y es buena para agilitar muchos análisis y como que reconocimiento de patrones, Correcto. pero y probablemente va a llegar en algún momento también a poder ser la que automatice la entrevista per se y lo va a hacer mejor que un humano, pero eso siento que todavía, no sé, o por lo menos dentro de las herramientas que yo he podido experimentar, no creo que esté hoy ahí. Te voy a explicar por qué. Ujú. Cuando salió todo el boom del AI el año pasado fue como que, bueno, hace dos, pero digamos que el año pasado fue un poco cuando ya empezaron a saltar más cosas. eh, Salió una startup por ahí de un muy amigo mío que era básicamente un voice chat GPT. O sea, podías tú conversar con una gente en español y lo procesaba una gente de OpenAI o un LLM y te daba un resumen. O sea, era un Phantom, pero que la persona hablaba. Entonces, de una le dije, lo voy a probar para Customer Development. Entonces, agarramos el AI, le hicimos en el prompt las preguntas que quería hacer y acto seguido empezamos a decir, tal vez esto nos va a permitir entrevistar más masa crítica. O sea, se lo puedo mandar a 200 personas y ver cuántas colaboran, ¿no? Entonces, ahí empezamos a encontrar ciertos retos. Primero, que la colaboración no era tanta. O sea, no todo el mundo le gusta hablar con un AI. Ahí ya empiezas a... Eso, el día que no te puedas dar cuenta que estás hablando con AI es el día que realmente vamos a sacarle valor. Que estamos muy Coincido. cerca, pero todavía le falta un poco. Sí. Pero, por ejemplo, lo que sí nos empezó a servir un montón era que el, la persona de Customer Development hacía las entrevistas, él decidía qué preguntaba y luego los resúmenes de todas esas llamadas los metías en un modelo y te hacía la hipótesis mucho más precisa de la que la podíamos hacer nosotros. Por Entonces, supuesto. ahí ayudaba un montón. ¿Cuál siempre ha sido mi sueño? Y yo, si algún día me escucha alguien que tenga una startup de voice recording de llamadas como Phantom, que tú sabes que yo soy fan de Phantom, es más, esta idea se la mandé en algún momento por feedback al dueño, al CEO de Phantom, es el día que yo pueda ahorita estar teniendo llamada contigo y mientras estamos hablando, el AI está recording y el AI me dice qué preguntarte en vivo o por dónde ir, porque identifica patrones más rápidos que yo en vivo, ese es el día que la AI ya tiene la simbiosis completa para Customer Development. Porque sería la Interesante. herramienta perfecta de acompañamiento. Claro. O incluso Fíjate para que cualquier cosa, ¿no? Imagínate mañana yo te estoy vendiendo algo y el AI me dice, uy, noté este patrón, empieza a venderle por aquí. Ayuda al claro. equipo comercial. O sea, yo creo que para ahí eventualmente tiene que ir esto, ¿no? Hay un elemento del AI que también es interesante, que es muchas de estas conversaciones se tienen en videoconferencias. El poder determinar el sentimiento de la persona en función a Sí, sus lenguaje corporal. características. Exacto.
Fíjate, te voy a contar algo que me pasó. Em, Como sabes, la dinámica con los founders que nos acompañan acá es, ustedes deciden qué libro, yo lo leo, y todo esto arrancó porque quería yo aprender de esto, porque la verdad es que era una manera como muy natural, son gente a la que admiro mucho y que con la que trabajo y que respeto profesionalmente, entonces cualquier recomendación de un libro, pues me ayuda, ¿no? Entonces, yo leo el libro, luego, con el equipo con el que trabajo preparamos un flow, que el flow es lo que te mandamos, como diciendo más o menos por acá van las conversaciones. Conforme voy leyendo el libro, en notes voy haciendo una referencia del libro y entonces subrayo, hago anotaciones, en mis notas pongo referencias como para preparar la conversación. Yo hoy en la mañana me levanté temprano, me fui a ese ejercicio a las 6, regresé a las 7, me estaba tomando un café y dije, si le pregunto a Gemini qué conversación debería yo de tener. Y entonces puse, oye, pues ayúdame a hacer talking points de la conversación con Juan Daniel sobre el libro de Lean Customer Development de fulanita, al estilo de Read to Lead que hacemos en Serfati.vc. Güey, me sacó unos insights tan interesantes que dije, o sea, eso es justo lo que tú estás diciendo en términos de cómo usas la tecnología para amplificarte en términos de tu performance, no sustituirte. Correcto. O sea, el tema es cómo lo usas para amplificarte. Entonces, estoy seguro que va a haber aplicaciones de inteligencia artificial o va a haber aplicaciones de inteligencia artificial conectadas con el Lean, con el Customer Development. Ya no sé si el Lean va a ser tan relevante ahorita por el costo de iteración cada vez va a ser Claro. más bajo. Pero hay tanto que se puede hacer en este contexto en términos de aprender y de mejorar la manera como llegas a tus clientes y cómo desarrollas ese conocimiento alrededor de su pain point, que esta historia de ¿cuándo vamos a tener el próximo unicornio de 2 personas, de Ah, 2 founders? Cada vez se vuelve más cercano. claro. Em, y es muy emocionante, porque es en esa medida en la que gente como tú, que tiene esta necesidad como tan intrínseca de estar construyendo cosas y mejorándole la vida a la gente, pues lo va a poder hacer muchas veces al mismo tiempo en una de esas. A lo mejor vas a traer 3 emprendimientos, Al mismo tiempo, claro. A ver y cuál con funciona puros primero. agentes, se va a volver divertidísimo. O sea, imagínate yo creo que tú eres un posible cliente de una industria que me gusta. Tengo una llamada contigo mientras estamos conversando, el AI está tomando todo. Yo, con la experiencia de fondo del Customer Development, te hago las preguntas adecuadas. El AI me complementa diciéndome, haz estas preguntas. En segundos, eso está conectado con Lovable y estás haciendo un producto en vivo que le toma 30 segundos desarrollarse y yo tengo para enseñarte un prototipo antes de que se acabe la llamada. Ya hice el ciclo completo en 30 minutos. Y Porque, le o sea, bajaste el riesgo brutalmente a tu negocio, o arrancar ese negocio. 100%, 100%. Ahora, eso también, algo que me he cuestionado, que no lo dejo para una conversación de otro día, es si esos equipos de 2 personas, como tienen menores necesidades, o sea, como que también afectará la forma en la que el VC money, o sea, serán tal vez montos más pequeños, por ende tendrán que hacer evaluaciones diferentes para que tengan la participación correcta, como que, porque un equipo de 2 personas todavía no necesita 5 millones para probar algo que antes sí lo necesitaba. Entonces, como que eso también va a cambiar radicalmente la forma en que se maneja el VC, ¿no? 100%. Y si piensas en eso, o sea, la derivación más rápida, o sea, más natural de lo que acabas de decir es, llegas a punto de equilibrio, no porque sean menos, sino porque la iteración es tan rápida que Sí, llegas al making money mucho más rápido. claro, correcto. Entonces tienes menos necesidades de capital para crecer. Eso hace, o sea, es tan interesante ver cómo el mundo VC resuelve eso, ¿no? Pues bueno, esa es otra charla de otro día. Pero Pero hay sí, que no, o sea, dedicarle, hay que dedicarle tiempo porque nosotros eventualmente vamos a levantar otro fondo. Quiero llegar con una respuesta a esa pregunta, fíjate. de acuerdo contigo. Pero sí, o sea, yo creo que, o sea, pero volviendo a la pregunta original que sacó este tema es, sí sigo pensando que igual ese espíritu de entender cómo preguntar, saber qué preguntar y saber interpretar las respuestas, todavía sigue siendo muy humano, porque al final también el founder tiene que tener
una gota de locura, una gota de egocentrismo, una gota maniática, tiene que tener una gota de creer que es Dios para saber, o sea, porque al final es el mundo entero diciéndote que esto no funciona y tú eres el único que cree que sí. Luego, en el camino, con pruebas, es que van llegando las validaciones. Entonces, como que sí siento que Sí. o sea, ese pedacito espiritual humano creo que por aquí hay que preguntar y por aquí está la oportunidad, eh, puede ser recontrapotenciado, pero por lo menos por los siguientes, no sé, me voy a atrever a decir 10, no sé, después de 10, al ritmo que vamos, pero por lo menos por los siguientes 10 años es necesario. Hay un tema que tiene, o sea, lo hemos leído en otros libros que tienen que ver con temas de inteligencia artificial, que es hoy la inteligencia artificial te obliga a ser más humano que antes. Sí. Te obliga a desarrollar la empatía, te obliga a desarrollar la confianza, te obliga a tener boundaries éticos muy profundos. Creo que ese es el gran regalo que nos va a dar esta tecnología, versus este doomsday escenario de nos vamos a quedar todos sin chamba. Algo que te va a regalar es tiempo. Y ese tiempo te va a permitir ser mucho más humano, mucho más creativo, mucho más profundo. No sabes cómo te agradezco la conversación, Juan Daniel. Ha estado divertidísimo. Estoy seguro que este va a ser un libro que le va a ayudar a muchos founders como a empezar y a construir por encima de lo que ya empezaron. Te agradezco mucho tu generosidad, güey. Fue, de verdad, espero que o sea, ahora sí que como la película, espero que haya sido tan bueno para ti como para mí. Yo disfruté Total. mucho esta conversación. Estoy seguro que hay muchos byproducts y te tomo la palabra de tener otra conversación de para dónde va la inversión de VC, porque I have a vested interest en definir por dónde va a ir ese rollo. Pero estoy muy agradecido porque la verdad es que nos llevaste por una conversación muy profunda, muy interesante y yo creo que con un nivel de practicidad y de implementación como muy, muy grande, muy inmediato, muy obvia. Entonces, siempre acabo con una pregunta. Si tuvieras que quedarte con 3 cosas del libro, ¿qué sería? A ver, si me tuviera que quedar con 3 cosas del libro. A ver, la primera, y lo mantengo, tener siempre presente en tu cabeza esa oración de si tu cliente ya está resuelto, o sea, si tu cliente tiene un dolor y lo está resolviendo, ¿cómo le dirían en México si yo te digo a la criolla? ¿Cuál sería el término mexicano para eso? O sea, a la manual, a la... Mm, pues sí, un poquito así como, a ver, O si déjame se pensar, entiende si digo porque a la criolla. yo creo que se entiende perfecto. Va. Este, sí, es un poquito como el hecho de hacerlo, pues, sobre la marcha, Como básicamente, ¿no? sea, claro. Ya, entonces, mi primer punto que me llevaría es, si tú mañana estás conversando con un cliente y te enteras de un dolor que él tiene que lo está resolviendo a la maldita sea, pero le duele tanto que lo resuelve, ahí es. Si no Sí, lo está resolviendo es porque no le duele lo suficiente, eso es un nice to have. Eso sería claro. entender cómo diferenciar nice to have de must, es probablemente el aprendizaje más grande del libro y el que yo creo que se tiene. El segundo es desarrollar mucho eh, aprender a cuestionar todo lo que te digan. O sea, como que no tomes solo la primera versión de lo que te digan. Siempre pregunta el por qué, el por qué, el por qué. Creo que eso también, y eso lo mencionan en alguna parte. Si Sí. no estoy confundiendo con otro libro, creo que esto sí lo No, no, mencionan no, aquí. no, Sí, como que 100%. el por qué, el por qué, el por qué, porque así es como profundizas y así es donde llegas a realmente lo que vale, no la primera parte. No, la primera parte es los caballos más rápidos. El por qué, el por qué, el por qué es quiero llegar más rápido al punto B y ahí es donde está la idea de crear un carro. Entonces, Correcto. eso sería el segundo punto. Y el tercero probablemente es no, o sea, el libro es muy práctico, es una guía, es corto, es creo que un must, pero no tengan miedo de como de adaptarlo a su realidad. O sea, te puede servir el 100% de las cosas, como el 50%, como puedes iterar un poco, al final también puedes inventar alrededor del libro, pero Sí. creo que es una muy buena base. Entonces Sí. yo resaltaría que esas son las 3 cosas claves que yo saco. Fíjate que en el último, los 2 primeros puntos no tengo nada que agregar. El tercer punto creo que es que el libro te puede ayudar de formas diferentes en distintos momentos de tu emprendimiento. O sea, hay ciertas cositas que las revisas un poco a la luz de donde estás, del momento en el que estás, y estoy seguro que las puedes retomar de forma diferente como las leíste la primera vez. Y yo creo que eso tiene una riqueza Sí. brutal para los Oye, te emprendedores. pueden servir hasta para
una conversión, una discusión con tu esposa donde te está diciendo algo y te ayuda a llegar a la raíz del problema. O sea, sirve hasta para la vida el libro en realidad, si lo, si lo analizas. O sea, al final lo que hace es que te aprende a cuestionar y aprendes a cuestionar y a preguntar y a profundizar. Y eso creo que es un skill que es importante, ¿no? Que todos Súper, tengamos para todo. para todo, coincido. Pues otra vez, Juan Daniel, muchísimas gracias, muy A ti por interesante. tenerme. Y pues seguiremos platicando, estoy seguro. Pues para todos los que nos acompañaron el día de hoy, vamos a dejar las notas y las redes sociales de Juan Daniel en las notas del episodio. Ojalá que esto les haya servido y que de alguna manera sea el cimiento de muchos de los emprendimientos que estén arrancando ahorita o que vayan a arrancar o que les ayude a desarrollar producto hacia adelante y obviamente más allá de los productos les ayude a desarrollar relaciones muy exitosas con sus clientes. Muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos el mes que entra con el siguiente episodio. Saludos a todos.